Una de las cosas que a mí más me inspiran a la hora de hacer divulgación de la meteorología es encontrar conexiones entre cosas diversas, personajes, momentos históricos. Y justamente para esta edición de Naucas quería compartir algunas de esas conexiones meteorológicas, como las he llamado. Así que vamos con ello. Vamos con la primera. La primera es conocida. Seguro que muchos de vosotros habéis oído esta historia, ¿no? Y la relación es entre un volcán, el Tambora, fijaros, un cráter de 60 kilómetros, esto ya nos da una idea de que fue una gran erupción volcánica la que provocó ese volcán, una casa de verano en un lago suizo, en el lago de Ginebra, y una novela de la literatura universal conocidísima, la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. ¿Qué conexión meteorológica hay entre esos elementos? Pues ese volcán, el Tambora, entró en erupción el 10 de abril de 1815, seguramente la mayor erupción que ha habido en los últimos 10.000 y pico años en la Tierra. Una erupción, ahí no sé si lo veis bien, que a decenas de kilómetros del cráter llegó a acumular hasta 10-15 centímetros de cenizas, para que os hagáis una idea. Una cosa muy bestia. Claro, esas cenizas, una vez que llegaron a la atmósfera, pues se fueron expandiendo por los vientos, cubrieron prácticamente toda Europa, llegaron a la costa este de Estados Unidos. De hecho, esto provocó realmente un cataclismo, por así llamarlo, y provocó lo que se llama en climatología el año sin verano, el año de 1816, el posterior a la erupción. Por allí estaba en Inglaterra Lord Byron, el poeta romántico. En Inglaterra hacía un tiempo horroroso, lo que llaman ellos ahí, que llovían perros y gatos, y decidió irse a su casa de vacaciones, de recreo en Suiza, con un grupo de amigos. Mary Shelley, su marido, Polidori. Allí fueron a Suiza. ¿Y qué pasó? Que se encontraron el mismo tipo de tiempo. No hubo verano. Estaban metidos allí en la casa y entonces no se le ocurrió otra cosa a Lord Byron que a sus amigos convencerles de que hicieran un relato inspirado un poco en ese ambiente tenebroso, oscuro. Ahí surge Frankenstein, surge el personaje del vampiro, de Polidori. En definitiva, la novela gótica. El factor climático, en este caso volcánico, pues influyó en esa novela. Esa es la primera conexión que os quería contar. Bien, la segunda. Quizás también la conozcáis. Un cuadro conocidísimo, El grito de Edvard Munch, y otra erupción volcánica, en este caso también muy potente, la de la Krakatoa, posterior, año 1883. Ahí tenéis un fragmento del diario que durante muchos años elaboró el pintor, el artista, por cierto, un artista muy atormentado, y hace referencia, pues como veis, a unos cielos muy rojos, algo que le llamó mucho la atención en el cielo. Esa vivencia es de 10 años posterior al cuadro. O sea, hay una diferencia de 10 años, si lo veis. Y en el año que veis ahí, en el 2004, en un artículo en una revista de astronomía, en Sky and Telescope, se publicó ese artículo llamado Cuando el cielo se puso rojo, que explicaba que ese cielo rojizo y ondulado del grito de Munch estaba relacionado con la erupción del volcán Krakatoa. Y parecía muy sólido todo, incluso apoyándose en ese mensaje del diario, ¿no? en ese fragmento. Sin embargo, años más tarde, en 2017, aparece, en este caso ya en una revista meteorológica, en Weather, otro artículo que se llama Nubes gritando, y sus autores, también con datos y con evidencias científicas, demuestran que, aunque parecía que los cielos del cuadro de Munch eran volcánicos, probablemente sean lo que se conoce en meteorología como nubes estratosféricas polares, porque están documentadas observaciones o avistamientos de estas nubes en Cristianía, en lo que es Oslo hoy en día, que era donde vivió Munch. Por lo tanto, es bastante probable a día de hoy que este estudio demuestre que las nubes, incluso con la impresión de los cielos volcánicos de Munch, aparecieran retratadas en ese famoso cuadro de él. Bien, vamos con la tercera conexión. Linneo, el gran clasificador, y ayer lo hizo Carlos Lobato. Otra mega erupción, fijaros tres, en este caso la del Laki, también catastrófica en Europa, y un farmacéutico inglés llamado Luke Howard. Luke Howard vivió en esos años que veis ahí en la placa que hay en su casa de Londres, y pone ahí que fue el que puso los nombres a las nubes. Con apenas 11 años, 12, Howard, que ya tenía mucho interés por la naturaleza, pues se fijó en unos cielos particularmente llamativos provocados por esa erupción también enorme del Laki.
y eso le hizo empezar a interesarse por las nubes, intentar comprenderlas. No había una nomenclatura de nubes todavía. Total, que a finales del año 1802, en una memorable conferencia, pues desarrolló en lo que hoy en día se basa la clasificación mundial de las nubes. Seguro que os sorprende, si no conocéis mucho el mundo de las nubes, que tengan nombres en latín, justamente porque lo que hizo Howard, aparte de tener la genial idea de saber cómo clasificarlas, es usar esa nomenclatura que ya utilizó Linneo para llamar a los géneros nubosos, por esos nombres que os suenan, cumulus, altostratus, etcétera. Incluso enlazando un poco con lo que contó Carlos ayer, pues encontramos algunos nombres también picarones, ¿no? Como las mamas, que a veces caen de las nubes de tormenta, las virgas, que son cortinas de precipitación que se evaporan. La nomenclatura de las nubes es también muy variada. Bien, vamos con la conexión cuarta. ¿Qué tiene que ver un pastor con un charco y con el químico francés Le Chatelier? ¿Cuál es la conexión meteorológica en este caso? Seguro que algún día que está lloviendo por aquí o en otros sitios, pues empieza a llover. Sí, llueve. Y sigue lloviendo y queréis ver, o os preguntáis, bueno, ¿cuándo va a parar de llover? ¿Va a seguir lloviendo todo el rato? ¿Va a parar? Bueno, probablemente sabéis que la gente del campo, los pastores, áreas rurales, tienen una creencia, y es que si cuando llueve se forman gorgoritos, eso es un indicio de que va a seguir lloviendo. Esas burbujitas, esos gorgoritos, se llaman también frailes. Si pensáis en la figura de un fraile, como el de Robin Hood, por ejemplo, de Nottingham, pues forma redondeada, ¿no? Maestros cerveceros de la antigüedad. Bueno, el caso es que, ¿qué tiene eso que ver con Le Chatelier? Pues lo mismo que una experiencia cotidiana que seguro que habéis experimentado todos vosotros. Os acostéis por la noche, ponéis un vaso de agua en la mesilla, de madrugada os despertáis porque tenéis sed y en el vaso de agua veis que hay burbujitas. El principio de Le Chatelier lo que dice es que si un sistema está en equilibrio y se ve perturbado, de manera natural tienden a cambiar en él las condiciones para encontrar de nuevo el equilibrio. De manera que si lo aplicamos al sistema agua con aire disuelto en él, ¿qué ocurre? Que al subir la temperatura cambia el tipo de disolución y el aire tiende a escapar del agua. Se forman las pompas. Cuando el agua cae de la nube muy fría es que el proceso de precipitación está ya en marcha. De manera que al final sí que lo que dice el pastor tiene fundamento científico. Es decir, mientras el agua caiga muy fría, vamos a ver las pompas o los gorgoritos en los charcos. Y está conectado, como digo, con el vaso de agua. Quinta conexión. Creo que me va a dar tiempo para ver las dos que me faltan. ¿Qué tienen que ver estos dos mapas? No sé si los reconocéis. El que hay en la parte de la izquierda es el mapa de la Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. El de la derecha es un mapa global de isotermas que confeccionó por primera vez Humboldt en 1849. Bien, vamos a intentar tratar de arrojar algo de luz, además con un faro, porque veis que esto va a tener también un sentido dentro de esta conexión meteorológica. Robert Louis Stevenson pertenecía a una famosa familia de ingenieros escoceses. Su padre, Thomas Stevenson, era ingeniero, también su abuelo, un tío suyo, y los Stevenson se hicieron muy famosos en Escocia por el diseño de los sistemas de lentes de Fresnel aplicados a las luces de los faros, que conseguían aligerar el peso de esas lentes con menos material, y además con esas lentes pues se conseguía que la luz se proyectara a gran distancia. Thomas Stevenson además tenía mucho interés por la meteorología y fue el fundador de la Sociedad Meteorológica Escocesa. Robert Louis, que fue la oveja negra de la familia porque no fue ingeniero, pues hizo sus pinitos, incluso hizo un estudio dedicado a la influencia de los bosques y la temperatura del ambiente. El caso es que Thomas Stevenson diseñó la garita donde hoy en día se mide la temperatura. No os fiéis de estos termómetros callejeros porque esa medida sabéis que no es fiable, aunque en los medios de comunicación a veces ponen esa temperatura y dicen que es el valor que ha hecho. No, las temperaturas se tienen que medir en los observatorios y en garitas meteorológicas. Y justamente lo que hizo el padre de Robert Louis, Thomas, fue diseñar la garita perfecta que nos garantiza que lo que está midiendo ahí justamente es la temperatura del aire más o menos a la altura de nuestra nariz, que es lo que al final nos da la información meteorológica, no el hecho de tener un termómetro cerca del suelo y que la radiación pues altere o modifique el valor. ¿Bien? Bueno, pues para terminar ya vamos con la sexta conexión. Y esta además os la quiero preguntar a todos vosotros. ¿Cuál pensáis que es la conexión que tenemos
Aberrón y Divulgameteo, elegante el último. Conexión meteorológica. Bueno, muchos lo sabéis. 5 palabras. Algo nuevo en los cielos. Un libro que os recomiendo. Y bueno, si compráis alguno mío, pues también... Aberrón, muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.